بالصمد التحية يا صار الأمجاد يا ضامن تحقيق المشاد يا روح الزنفة والرشاد وانا في الثار والصمد Cuatro décadas han pasado desde la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática y su territorio permanece ocupado por Marruecos. Esta semana en Realidades les hablaremos sobre el reclamo de esta nación por su autonomía y el reconocimiento de su Estado. Yo soy Lorena Gil, les saludo desde Caracas, Venezuela. La República Árabe Saharaui Democrática es la última colonia de África, un pueblo de tradición nómada. El pueblo saharaui es un pueblo árabe islámico procedente de la península arábiga, específicamente de la zona de Yemen, que ha emigrado con las emigraciones árabes o con las primeras procedencias islámicas hacia África, que luego se extendieron más al norte hasta llegar a la península ibérica, que ya sabemos que eso fue hace aproximadamente en el siglo VII-VIII aproximadamente. Antes en el Sáhara habitaban solamente habitantes autóctonos, pero con la llegada de los árabes de la península se hizo una especie de una mezcla de razas, que es la que da origen a la raza que existe hoy en el Sáhara Occidental, o sea, compuesta principalmente por árabes de origen que hablan el idioma hasanía, que es creada por Hassan ibn Nu'man, que es el creador de la Hasanía y que al cual se debe el idioma que hablamos actualmente. El pueblo saharaui empezó a existir desde la propia existencia de la humanidad y desarrolló su vida, su cultura, sus tradiciones, su música, su arte, su idiosincrasia en ese territorio del norte de África. Entre Argelia al noreste, Marruecos al norte, Mauritania al sur y al sureste, y el Océano Atlántico al oeste. El pueblo saharaui, al igual que todos los pueblos que habitaban en la zona, antes no había frontera, o sea que no existían las fronteras geográficas que conocemos hoy. Esas fronteras llegaron con la colonización europea, que se produjo en África bajo la excusa de buscar materias primas para el desarrollo industrial. España tomó el territorio de los saharauis, allí estuvo hasta los años 70 del siglo XX. El Sáhara le correspondió a España, al igual que el sur de Marruecos, como lo sabemos todos. Y entonces, como comenzaron a existir fronteras y cada colonizador defendía lo suyo, el Sáhara empezó a existir desde entonces. Comenzó la penetración española. A través de la vía militar no pudieron conquistar, pero a través de la vía comercial sí pudieron llegar a ocupar todo lo que es el Sáhara. Exactamente. Luego comenzaron ciertas luchas, principalmente las poblaciones que viven en las zonas nómadas, porque cuando tú llegabas a un beduino y le pedías una documentación,
cuando él no sabía, nunca se le había preguntado por eso. O sea, comenzaron ciertas luchas por esa razón. Por ejemplo, en los años 60 comenzó a consolidarse lo que ya existía, o sea, ese sentimiento comenzó a consolidarse y comenzó la población a pensar en una vía para conquistar su independencia, sea una vía armada o una vía pacífica. Y ya sabemos luego que comenzaron algunos movimientos armados a finales de los años 60 y principios de los 70 que condujeron posteriormente a la salida de España. Pero la salida de España no significaba el fin de la colonia. El 14 de noviembre de 1975, España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sáhara Occidental. El acuerdo tripartito en principio fue un acuerdo secreto que no se conoció hasta tiempo después. Los tratados internacionales normalmente tienen que ser publicados y ser transparentes y ser visibles a todos los miembros de la sociedad internacional. Este se mantuvo en secreto durante muchos años precisamente porque era un acuerdo ilegal. Era un acuerdo ilegal porque había tres partes, España, Marruecos y en su época Mauritania, que estaban negociando algo sobre lo que no tenían ningún derecho, que era la soberanía del territorio del Sáhara Occidental, sobre el cual solo podía tener legitimidad el pueblo, su representante legítimo, que es el pueblo saharaui. En este acuerdo se regalaba de alguna manera a la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, sin contar con el Frente Polisario, que era ya el legítimo representante del pueblo saharaui, por tanto, rompiendo una norma imperativa de derecho internacional como es la libre determinación de los pueblos, lo que hace que este acuerdo sea completamente ilegal y que no tenga hoy en día ninguna validez, ni ahora ni en su momento. Los acuerdos de Madrid fueron el principio de la segunda parte de la colonia, de la ocupación ilegal que aún existe en el territorio saharaui. Esta segunda parte de la ocupación ha durado ya 40 años, en medio de un profundo silencio por parte de la comunidad internacional que da la espalda al pueblo saharaui y que sin embargo no ha logrado silenciar su principal reclamo, el derecho a la libre determinación. Actualmente existe la posibilidad de que un referéndum ponga fin a la situación de colonialismo al que ha sido sometido el Sáhara Occidental. Sin embargo, no siempre las alternativas de defensa han sido pacíficas. En los momentos más arduos, el pueblo saharaui tomó las armas y nació así el Frente Polisario. La búsqueda de su independencia llevó al pueblo saharaui a crear el Frente Polisario en 1973. Un frente popular que une las fuerzas del pueblo saharaui para la lucha contra el colonialismo español primero y luego contra los ocupantes marroquíes y mauritanos en el primer momento, porque también nuestros hermanos mauritanos se vieron envueltos en esa aventura expansionista y colonialista que llevó a cabo Marruecos. El Frente Polisario son las siglas del Frente Popular para la Liberación de Sagi al-Hamra y Río de Oro. Sagi al-Hamra y Río de Oro es el nombre histórico del territorio del Sáhara Occidental. Cuando se vio la imposibilidad de poder alcanzar la independencia a través de la vía pacífica, liderada por el movimiento para la liberación del Sáhara, fundado por un líder carismático del pueblo saharaui, Mohamed Sid Ibrahim Basiri, cuando eso se fue imposibilitado por la intervención española y el uso de la fuerza para la represión de las manifestaciones, pues no se vio otra posibilidad que fundar el Frente Polisario como un movimiento de lucha armada para la independencia del Sáhara Occidental. En 1975, la España franquista estaba por terminar. El dictador se encontraba al borde de la muerte. Ese momento fue aprovechado por Marruecos para apoderarse del territorio saharaui. El rey Hassan II de Marruecos ordenó la invasión del Sáhara Occidental a través de la Marcha Verde. Pues la Marcha Verde fue, digamos, la sentencia
a muerte prácticamente de todo el engranaje político y diplomático para alcanzar una solución justa del conflicto del Sáhara Occidental. La Marcha Verde fue una idea de Hassan II, apoyada por países imperialistas de aquella época, especialmente por los americanos, los franceses, los israelíes y también de la Sudáfrica, del apartheid y de los países del Golfo Arábico. La Marcha Verde comenzó en realidad antes de que se firmaran los acuerdos tripartitos. O sea, cuando ya Franco estaba agonizando y se sabía que Franco se iba a morir o iba a ocurrir una transición en España, comienza Marruecos a manifestar sus pretensiones reales, o sea, que es la de ocupar el Sáhara, porque nunca había hablado del Sáhara, no conoce lo que es el Sáhara. Hay una diferencia extremadamente grande entre la población saharaui y la población de Marruecos, pero entonces, desde aquel entonces, hace un llamado, quizás para tapar los problemas internos que tiene Marruecos, hace un llamado para que todos los marroquíes se movieran en dirección sur, dirección al Sáhara. Fue una aventura cuyo objetivo es, en primer lugar, la rendición de España como potencia colonizadora, que en su momento quiso implementar digamos, la doctrina de Naciones Unidas para que el pueblo saharaui pueda autodeterminarse, de forma digamos, muy cautelosa, porque realmente no lo tomaron con mucha seriedad. Y luego esa Marcha Verde significa también el traslado de centenares de miles de ciudadanos marroquíes, en su gran mayoría gente con muy pocas posibilidades económicas, engañándoles y llevándoles hacia un país que no le pertenece. Comenzó con una avalancha masiva, cerca de 370.000 personas, andando por tierra, andando en camiones, en lo que aparezca. Y en los archivos se manifiesta claramente y llegaron a la frontera sur de Marruecos con el Sáhara. Ahí acamparon hasta que se firmó la Marcha Verde. Esperábamos apoyo del pueblo marroquí, esperábamos cooperación, solidaridad y encontramos Marcha Verde, tanques, bombardeos, expulsión de nuestro territorio, ocupación ilegal militar de nuestro país. Encontramos que son ya las consecuencias de la Marcha Verde, desapariciones masivas de personas, fosas comunes, personas lanzadas desde el aire, desde aviones, represión que nunca se ha conocido en nuestra historia, ocupación militar, hambre, expulsión de centenares de miles de personas de sus casas. Marruecos no tenía ni tiene argumentos legales para decir que el Sáhara Occidental es parte de su territorio. Lo que ocurrió fue que se fueron concatenando los hechos y el rey Hassan II tuvo la inteligencia de ponerlos en el lugar adecuado para que pareciera que tenía algún derecho que no tenía. De hecho, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975 reafirma que no hay ningún lazo de soberanía que le permita afirmar a Marruecos que tiene algún poder sobre ese territorio. De hecho, decía el dictamen que no había ningún tipo de prueba para negar al pueblo saharaui el derecho a la libre determinación. Lo que ocurre es que en ese dictamen sí que se decía que había algunos vínculos no de soberanía, sino de relación entre dos pueblos que son fronterizos, y ese fue el argumento que usó Hassan II para decir que la Corte Internacional de Justicia había firmado la marroquinidad del Sáhara, cosa que nunca ocurrió, pero que le sirvió de pretexto, y ya sabemos que cuando una mentira se repite muchas veces se convierte en verdad, y eso es lo que ocurrió. El último soldado español salió el 26 de febrero de 1976 y un día después, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Su bandera lleva los colores del panarabismo, verde, blanco, negro y rojo, además del símbolo islámico de la media luna y la estrella. La proclamación de la República tampoco les llevó a su autonomía.
Al pueblo saharaui no solo se le ha negado su derecho a la libre determinación, también se le ha cercado de manera ilegal y cruel. De eso y más hablaremos al regreso, en Realidades. Marruecos no solo ha ocupado de manera ilegal el territorio saharaui, también ha dividido al pueblo, lo ha alejado de las fuentes de producción y lo ha obligado a vivir de la asistencia humanitaria. La invasión del territorio saharaui por parte de Marruecos dividió tanto el área en sí como a su población. En 1980, Marruecos concretó la separación a través del llamado Muro de la Vergüenza. Está inspirado en la muralla levantada por Israel, que también es una potencia invasora, en ese caso de Palestina. El de Marruecos es un muro de 2.720 kilómetros y se construyó a lo largo de 7 años. Está defendido por 170.000 soldados marroquíes, además de 5 millones de minas antipersonas y antitanques. Su costo es de unos $4 millones diarios. El muro divide al pueblo en Sáhara Occidental, controlada por Marruecos, y el Sáhara Liberado, controlado por el Polisario. Una parte de la población sigue en el territorio del Sáhara Occidental, que está administrado de facto por Marruecos, y eso supone que está en una situación bastante desalentadora porque está sufriendo la presión política. Bueno, la mayor parte de los saharauis, cuando la invasión o la llamada Marcha Verde, la gente huyó como pudo. Y con la ayuda de nuestros vecinos, Argelia, que es un país que siempre ha dado la mano a los más débiles, a los desplazados en la tierra, nos ofreció un pedazo de territorio que es el más cercano a nuestro territorio. Incluso han venido con su personal de la Media Luna Roja a socorrer personas, a trasladar todo lo que han podido. Y se han creado los campamentos, o sea, los que conocemos hoy como campamentos de refugiados saharauis, que están en el sur de Argelia, en las inmediaciones de Tinduf, y es donde se concentra la mayor parte de la población actualmente. Allí nos organizamos los campamentos de refugiados bajo el Estado saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática, y el Frente Polisario. Se organizan los campamentos de refugiados, digamos, en campamentos, en 5 grandes campamentos, divididos a su vez en campamentos más pequeños. La otra parte de la población es a través de la que se encuentra concentrada actualmente en España, por ejemplo, a través de la inmigración, porque nosotros con España siempre hemos tenido ciertos lazos, principalmente con el pueblo, y muchas personas han venido aquí a buscar refugio. Luego, después de la guerra, principalmente después del cese del fuego, que ya no hay hostilidades, la gente ha decidido, se ha abierto un poquito más, y algunos han emigrado a Europa, principalmente a España, donde se concentra la segunda mayor parte de la población. También en los países vecinos como Mauritania, que también ha sido una zona donde se han encontrado siempre nacionales nuestros. La mujer ha desempeñado un papel importante en la resistencia. Fueron ellas quienes levantaron los primeros campamentos, así como escuelas y hospitales con adobe. La muralla ha impedido a familias enteras reunirse durante años, incluso décadas. Bueno, ya tú sabes, cuando las familias se dividen, cuando hay familias a ambos lados del muro y que están ansiosos de verse y no poder verse, cuando estás a 5 kilómetros, por ejemplo, de cruzar a la parte donde se encuentran tus familiares y no poder, eso la verdad que duele mucho. O sea, que gran parte de la población de las zonas ocupadas no tiene una manera de salir de ahí. La única manera que hemos tenido es a través del intercambio de visitas que ha auspiciado la ONU últimamente y que Marruecos siempre ha creado obstáculos, o sea, ha tratado de politizar esas visitas, tratar de comprar las personas para que se queden, para que ellos emplean eso con fines propagandísticos.
Las imágenes que solemos ver del Sáhara Occidental son de un gran desierto, por lo que es recurrente la pregunta del por qué los invasores se empeñan en la ocupación. Bueno, el Sáhara Occidental es un país muy rico en muchos recursos, especialmente en recursos pesqueros. La costa del Sáhara se encuentra uno de los bancos de pesca más ricos del mundo. Últimamente se habla de grandes reservas de uranio, de petróleo, de gas, de hierro, que hierro es con mucha seguridad. Pero se habla también de esas reservas y de muchas tierras vírgenes que no sabemos lo que tiene. Aparte que el Sáhara tiene grandes reservas de aguas subterráneas. A pesar de ser desierto, se dice por ahí, en algunos estudios que se han realizado, que posee una de las grandes reservas de agua subterránea. Y sabemos que el agua ha provocado muchas guerras y dicen que provocará los futuros conflictos en el mundo. Además de eso, también la posibilidad de la existencia de petróleo, de crudo, es prácticamente una realidad. Eso también aumenta más la codicia del vecino. Su cercanía a las Islas Canarias también es un punto geoestratégico a tener en cuenta. Luego tiene bancos de fosfatos que han sido explotados durante años por la colonia española y siguen siendo explotados por empresas que no reportan en beneficio de la población. Y también, bueno, ha sido explotada incluso la arena del Sáhara, que se ha llevado a diversas playas de las Islas Canarias y que de nuevo no ha reportado en beneficio de su población, con lo cual es rico en recursos, pero el pueblo no se beneficia de ello. Para mantener la invasión, Marruecos precisa de aliados, que son los que se benefician de esos recursos. Por supuesto, hay grandes potencias implicadas como Rusia, Estados Unidos, que están perpetuando una situación injusta y que no sé hasta qué punto esa estrategia, incluso económica o políticamente, es correcta, porque al fin y al cabo están apoyando un régimen dictatorial que está pisoteando los derechos humanos de la población, tanto de la suya como de la del Sáhara. Bueno, especialmente el apoyo marroquí desde el primer momento hasta la actualidad lo ha encontrado en Francia y en Arabia Saudita especialmente, pero también en sus primeros momentos y hasta no hace mucho tiempo ha encontrado el apoyo militar, político, estratégico de Estados Unidos. Con la ayuda directa o indirecta de las potencias, Marruecos se mantiene en territorio saharaui. Sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, y así lo considera Naciones Unidas, pero sin embargo, desde esta organización llaman a las partes a negociar como si la soberanía de un territorio se pudiera negociar. En 1991, la ONU estableció la misión para el referéndum del Sáhara Occidental, conocida como la MINURSO, pero la consulta no se ha realizado. La entrada de la MINURSO al territorio ha beneficiado mucho más a Marruecos que al Sáhara. ¿Por qué? Porque las hostilidades se han detenido, o sea, no hay acciones armadas, ¿tú me entiendes? Marruecos se ha armado hasta los dientes, ha comprado muchas armas, mucha aviación, se ha entrenado, ¿tú me entiendes? O sea, que se ha recuperado para una guerra que puede prolongar muchos años. La MINURSO simplemente ha actuado como intermediador entre ambas partes para que no haya hostilidades militares, pero la población civil saharaui en los territorios ocupados sigue sufriendo las atrocidades y eso se manifiesta diariamente. No puedes manifestarse, no puedes tener acceso a la prensa internacional, no puedes decir nada, absolutamente nada. O te callas o te puede costar la vida, eso es lo que hay. La nación saharaui ha resistido por más de 40 años la ocupación de su territorio. Pese a las condiciones en las que viven, se mantienen allí, defendiendo lo que les pertenece. Firmeza y convicción han sido sus más fuertes armas. Mientras tanto, se van sumando más voluntades alrededor del mundo que apoyan la realización de un referéndum como una vía pacífica que defina el destino del pueblo saharaui. Los pueblos que pierden la memoria son pueblos que desaparecen. Por suerte, el pueblo saharaui tiene memoria, tiene identidad y tiene valores que defender.